Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, hoy día lo que nos toca ver es instrumental quirúrgico, la mesa de Mayo y instrumental de la paroscopía. Bueno, entonces el material que se utiliza o los instrumentos quirúrgicos se van clasificando de acuerdo a su función. Por ejemplo, tenemos instrumentos que sirven para diéresis, o sea, para corte, instrumentos que sirven para disección, instrumentos que sirven para hemostasia, otros para lograr exposición, otros para aprehensión, que es coger, ¿no? Estructuras, otros para medición y percusión, otros para síntesis, o sea, para suturar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno y describiendo algunas características para que ustedes los puedan reconocer. Entonces, antes de ver las pinzas específicamente, tenemos que reconocer la mesa de Mayo, ¿no? Habíamos mencionado en la clase anterior, la mesa de Mayo es la pequeña mesa rectangular en la cual la enfermera instrumentista coloca los instrumentos que se van a utilizar con mayor frecuencia según la cirugía, ¿no? Entonces, algo que hay que recalcar de repente es que la forma en cómo se distribuye la mesa de Mayo, aquí les voy a compartir otra imagen, eh, puede variar un poco dependiendo pues de quién la ha ordenado, ¿no? Entonces, usualmente las enfermeras tienen una forma particular de ordenar su mesa de Mayo. Son ellas las que usualmente pues se encargan de esto, ¿no? Entonces, esta vendría a ser más o menos la forma en cómo ellas lo ordenan. Ahorita les comparto. Ya, esta vendría a ser la forma en cómo ellas usualmente ordenan su mesita, ¿no? Digamos que esta es la mesa, este rectángulo corresponde a la mesa. Entonces, ellas forman un pequeño, una pequeña estructura tubular con una compresa o dos compresas y al centro de esa estructura suelen colocar suturas, que son suturas sin hilo, donde el extremo sale por un lado y el otro extremo de la sutura sale por el otro lado, ¿no? Cosa que si yo necesito una sutura, le pido una sutura, ella jala uno de los hilitos y sale solo ese hilito, sin que esto se enrede, sin que salgan más hilos ni nada, ¿no? Entonces es una buena forma para mantener esto ordenado. Lo otro es que encima de esta estructura tubular ellas van colocando las pinzas. Obviamente las agrupan igual por función, ¿no? Por ejemplo, aquí colocan las de corte, aquí las de hemostasia, aquí las de tracción y aquí las de sutura. En la zona libre que queda de la mesa ponen instrumentos de disección como pinzas o separadores. Otro costadito colocan los bisturís, las gasitas, ¿no? Y algunas otras pinzas de repente de anillo u otras pinzas. Entonces, ellas usualmente adoptan esta forma de cómo ordenar su mesita de Mayo, que les es más práctica para ellos y les facilita pasar los instrumentos rápidamente y de forma ordenada. Pero nosotros, para tema de la práctica y también que ustedes puedan utilizar esto cuando en algún momento les toque hacer instrumentación en una cirugía, cuando no hay la enfermera instrumentista, entonces el cirujano le dice al interno, bueno, tú instrumentas, ¿no? Entonces nos va a tocar ordenar nuestra mesa de Mayo. ¿Por qué la tenemos que ordenar? Porque si todo está mezclado, cuando nos pidan un instrumento vamos a estar que buscando por aquí y por allá y nos vamos a demorar, ¿no? Entonces en la cirugía todo debe ser rápido, no se debe perder tiempo. Entonces, esta es una forma de cómo ordenar la mesa de Mayo que de repente es más práctica y puede ser más útil para ustedes. Se ordena por cuadrantes, ¿ya? Va a tener 4 cuadrantes, imaginémonos que ustedes están parados aquí en este borde inferior, ¿no? Y va a tener 4 cuadrantes.
El primer cuadrante va a ser el anterior derecho, es el que está más pegado a ustedes, y el anterior izquierdo también. El anterior derecho es el cuadrante de diéresis, perdón. Ya, el primer cuadrante, que es el anterior derecho, son donde vamos a ubicar todos nuestros instrumentos que nos van a servir para diéresis y exéresis, ¿no? O sea, para corte y seccionar algunas cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, los mangos de bisturí o los bisturís, las pinzas de disección en sus diferentes tipos, las tijeras en sus diferentes tipos, ¿no? Y tenemos un instrumento más que no es precisamente para diéresis, ya no puedo cortar con este instrumento, pero me va a servir para apoyo en esta función, que es la sonda acanalada. Más adelante vamos a revisar cada uno de estos, ¿ya? Pero básicamente son instrumentos de diéresis. Luego en el anterior izquierdo tenemos los instrumentos de hemostasia. Ven aquí también que hay un montón de pinzas, ¿no? Entonces, pero su función o la función afín de todas ellas es que nos van a servir para realizar hemostasia. De diferentes tipos de vasos, en diferentes zonas, pero su función es hemostasia. Ya tenemos la Mosquito, la Kelly, la Cryle, la Rochester, la Crawford, la Hayes, tenemos la Mister, la Kocher, ¿no? Cada una con sus características. Ya ustedes lo van a poder revisar después. Luego tenemos el siguiente cuadrante que vendría a ser el posterior izquierdo, donde tenemos todos los instrumentos que van a servir para tracción, prensión y separación. Aquí tenemos otras pinzas, como la pinza Bacaus, la pinza Bacot, la Alice, la Foster, ¿no? Entonces su función de todas va a ser básicamente esa, ¿no? Prensión y tracción. Aquí también vamos a tener los separadores. Hay diferentes tipos de separadores. Por ejemplo, el Farabure o las valvas maleables. Y adicional aquí, como un asterisco, vamos a tener lo que es el aspirador. Hay diferentes tipos de aspiradores, también lo vamos a ver. ¿Ya? Pero es similar, así como que aquí la sonda canalada pues era como un asterisco de que exactamente no era para diéresis, pero me ayudaba. Igual aquí, ¿no? El aspirador no es para tracción, prensión ni separación, pero me va a ayudar para poder yo, por ejemplo, ¿no? Si se llenó de líquido la cavidad, entonces yo necesito traccionar una estructura, no la puedo ver porque está llena de líquido, entonces yo aspiro con mi aspirador y esto me va a permitir una mejor visualización para yo poder ya traccionar las estructuras. Algo así, ¿no? Por eso está ubicado en este cuadrante. Y luego tenemos el último cuadrante, que es el posterior derecho, que es el cuadrante de síntesis. Y básicamente tenemos instrumentos que nos van a ayudar para hacer el cierre o sutura. Tenemos la portaagujas, tenemos las suturas, también diferentes tipos, reabsorbibles, no absorbibles, y tenemos las agujas. Entonces ahora vamos a ver cada cuadrante y cada pinza o cada instrumento que está dentro de estos cuadrantes. ¿Ya? Vamos a comenzar con el cuadrante de diéresis. Este cuadrante, como les dije, va a tener todos los instrumentos que nos van a poder, que nos van a permitir labrar un camino o establecer una ruta hacia la zona que yo quiero intervenir, ¿no? O sea, básicamente hacer los cortes, en pocas palabras. Entonces son elementos cortantes, como el bisturí, como el electrobisturí, como las tijeras, ¿no? Aquí en esta imagen tenemos dos mangos con diferentes tipos o tamaños de bisturís. Tenemos tres tipos de mangos, el mango 3, el mango 4 y el mango 7. El mango 3 es el que va a utilizar las hojas de bisturí más pequeñas, y el mango 4, que es más grande y también la parte distal es más grande,
es el que vamos a utilizar para las hojas más grandes, de 18 a 24. Aquí tenemos los diferentes tamaños de las hojas de bisturí y de las diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en cirugía abdominal de adultos, yo voy a utilizar un bisturí 21 o 20, ¿no? Porque la piel es gruesa, la parte de la grasa también es gruesa. En cambio, si voy a operar, no sé, a un paciente pediátrico o adolescente o un flaquito, puedo utilizar un bisturí número 15. Si yo quiero hacer un corte bien preciso, que no tenga por ahí ninguna imperfección, entonces yo utilizo un bisturí número 11. Entonces, todas estas hojitas se montan y se desmontan. Esto es cómo se debe abrir el empaque del bisturí, ¿no? Tiene una zona donde las capas están separadas, se abren las capas y se deja caer el bisturí sobre la mesa de malla. Esto es como colocar el bisturí. Siempre hay que coger el bisturí, no con la mano, sino con alguna, puede ser con el portagujas o con una Kelly, pero lo cojo por el extremo distal, ¿no? Por el extremo más puntiagudo. Con la mano opuesta cojo el mango del bisturí, ¿no? Y ingreso la hoja de bisturí en esta pequeña ranura distal del mango. Lo voy introduciendo hasta que escucho que suena como un clic y es que ahí ya se introdujo correctamente. Para desmontarlo, pues hago el movimiento opuesto. Cojo igual la hojita de bisturí, pero ya la cojo por el extremo más proximal, ¿no? Hago un movimiento de levantar, separo la hoja del mango, lo levanto y lo empujo hacia afuera. Y así se retira el bisturí. Siempre hay que hacerlo con una pinza, porque si lo hacemos con la mano nos podemos cortar. Estas son las formas en cómo coger un bisturí. Hay diferentes formas según la presión que se le quiera dar al corte. Puede ser como un lápiz, como un cuchillo, como un grafo, como un arco de violín, ¿no? Las más frecuentes son estas dos, lápiz y cuchillo. El electrocauterio, o también llamado bisturí eléctrico, va a servir para dos cosas. Uno para corte y la otra para coagulación, ¿no? Pero está ubicado dentro del cuadrante de diéresis, ¿no? Sin embargo, solo es al inicio de la cirugía, ¿no? Porque ya una vez que comienza la cirugía, este electrobisturí está básicamente en el campo quirúrgico. Entonces, esto de aquí es el aparato donde se conecta el electrobisturí. El electrobisturí tiene una forma larga, generalmente es blanquito, tiene dos botones, uno que es para el corte y uno que es para la coagulación, ¿no? Y tiene su pequeña punta metálica. Vendría a ser eso que está aquí, debajo de todo el cable que no se logra ver, ¿no? Tiene en un extremo la punta metálica y en el otro extremo el cable. Este cablecito va a ir a conectarse a este equipo. Aquí ven el electrobisturí, ¿no? No se logra ver muy bien porque es de color blanco y está sobre fondo blanco, pero este es el electrobisturí. Entonces, si ven, tiene su cable, viene y se conecta al equipo. Este equipo es un generador de corrientes de alta frecuencia, porque obviamente esto está enchufado hacia la pared me da una frecuencia baja, y este se encarga de convertirlo a alta frecuencia. ¿Por qué? Porque con la alta frecuencia recién yo voy a poder cortar o coagular el tejido. Sin eso no voy a poder. Para poder yo formar un circuito cerrado, yo necesito colocarle al paciente una placa, que vendría a ser esta de acá. Antes se colocaba así nomás, se ponía en contacto con el paciente y, no sé, por el propio peso, porque se colocaba en la espalda, por el propio peso la placa quedaba fija, ¿no? Pero ahora ya viene con unos adhesivos alrededor y eso te ayuda a manipularlo un poco más y ponerlo en zonas más flexibles, ¿no? Como la pierna, por ejemplo, o la espalda. Tiene aquí sus, digamos, sus controles, ¿no? En donde uno puede manipular y aumentar o disminuir
aumentar o disminuir la intensidad del corte o la intensidad de la coagulación. Esto de acá es usualmente lo que se utiliza para corte, entre 10 a 15, y para coagulación en 25 aproximadamente. Pero va a variar pues según el grosor del tejido, ¿no? Por ejemplo, si son tejidos más delgados, yo voy a utilizar menos intensidad. Ahora, todo esto, el bisturí eléctrico o electrocauterio, se conoce o se utiliza con una energía que es monopolar. Por eso se necesita una placa para que complete el circuito. Pero más adelante vamos a ver otro tipo de selladores o de coaguladores que no necesitan, que la energía no es monopolar, sino bipolar. Entonces aquí ya no necesito una placa, ¿no? Porque ya en el mismo aparatito ya viene los dos extremos que completan el circuito. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con marcapaso, no debería utilizar este monopolar, porque hay riesgo de que yo le pueda producir una quemadura. Igual, si no le he colocado la placa, también yo uso el monopolar y le puedo producir una quemadura al paciente en alguna zona del cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que evitar que el paciente tenga algún elemento de metal, porque eso también puede alterar el circuito y producirle alguna quemadura. Luego tenemos las tijeras, ¿no? Las tijeras hay dos tipos. Tenemos las tijeras de Mayo, dos tipos principales, ¿ya? Porque hay otras más, pero las que ustedes deben conocer son las tijeras de Mayo y las tijeras de Metzenbaum. La diferencia entre estos dos tipos de tijera es el grosor y la delicadeza. Las tijeras de Mayo son más robustas, son grandes, toscas, ¿no? Y se utilizan para tejidos gruesos. Por ejemplo, para la grasa o para la aponeurosis, ¿no? Que son tejidos con una densidad mayor. Entonces, van a ver aquí que sus ramitas son gruesas, ¿ya? Son robustas. La parte distal de la tijera puede ser de diferente forma. Por ejemplo, esta es curva y con las dos ramas agudas. Esta es curva y con una rama roma, otra aguda. Esta es recta con ambas ramas romas y esta es recta con una rama roma y la otra aguda. Entonces, la parte final puede cambiar, pero las cuatro que están aquí son tijeras de Mayo por el tamaño de sus ramas. Luego tenemos la de Metzenbaum, que es la otra tijera, que uno la podría confundir al inicio, pero luego va distinguiéndolas. Entonces, si ustedes ven, las ramitas que tienen son más delgadas, son más finitas, y justamente esta tijera se utiliza para tejidos delicados, ¿no? Entonces voy a poner nuevamente la tijera de Mayo. Vean, la rama es gruesa, en cambio la Metzenbaum es delgada. Igual la Metzenbaum también puede tener curvas al final, o puede ser puntiagudas o romas, ¿no? Eso puede cambiar, pero las cuatro son Metzenbaum. Hay otro tipo de tijeras como esta, que es la tijera de Lister, que nos sirve para cortar vendajes, se usa bastante en traumatología, por ejemplo, ¿no? Puede tener diferentes tamaños, pero si ustedes ven aquí, la parte distal de una de las ramas da perpendicular, en realidad. No se logra ver muy bien, pero sobresale, por lo menos aquí se ve que sobresale una rama de la otra, ¿no? Entonces, por ese lado la podrían diferenciar. Luego tenemos las pinzas. Cuando hablamos de pinzas, podemos hablar de pinzas de prensión elásticas o pinzas de prensión continua. Entonces se diferencian porque las elásticas uno las aprieta, ¿no? Para coger algún tejido, y luego si las soltamos vuelven a su posición original, que vendría a ser como están aquí. En cambio, las de prensión continua, ustedes las cierran y se quedan cerradas, ¿no? No vuelven a su estado original, a menos que, bueno, uno las manipule. Entonces, estas, las de prensión elástica, son las que utilizamos para diéresis. Hay de diferentes tipos, por ejemplo, aquí tenemos la Adson, pinza dientes de ratón, pinza rusa y pinza anatómica. Los
Tamaños también van a ser diferentes, ¿no? Hay algunas que son largas, cortas, pero el nombre lo da por la parte distal de la pinza, por la configuración que tiene esa parte distal de la pinza. Vamos a ver una por una. Tenemos aquí la pinza diente de ratón, que es la que se encuentra en el estuche básico que deben tener ustedes, ¿no? Y es similar a la pinza anatómica, o sea, la diente de ratón y la anatómica son similares, pero la diente de ratón tiene dientecitos y la anatómica no tiene dientes. Entonces, diente de ratón se llama pues porque simula, ¿no? El dientecito del ratón. Son un solo diente en una y en la otra tiene justo la indentadura, ¿no? Para que el diente ingrese ahí. Entonces se utilizan para tejidos superficiales y tejidos eh, que tengan una buena densidad. Por ejemplo, la piel. La piel se puede coger con la pinza de diente de ratón, la aponeurosis también, ¿no? Pero yo no puedo coger intestino con esta pinza, porque por el hecho de que tiene dientes, puedo causarle alguna lesión. Luego tenemos la anatómica, ¿no? Que les dije es igualita, solo que sin dientes. Y bueno, la otra diferencia es que aquí tiene unas estrías en la parte distal, ¿no? Que es lo que ayuda a que haya un mejor agarre del tejido. Con esta sí podría yo coger intestino, por ejemplo. Luego tenemos la pinza rusa. Esta pinza va a ser no es una pinza traumática porque no tiene dientes netamente, ¿no? Más bien tiene aquí unos pequeños orificios, no llegan a ser orificios, son como unas pequeñas indentaciones que tiene alrededor, ¿no? Como un semicírculo en la parte superior, en ambas ramas, tanto en esta como en la otra. Entonces, eso ayuda como a dar un buen agarre, pero no tiene dientes, entonces no es traumática. Puedo sostener esponjas, puedo hacer una disección profunda y roma, ¿no? Y también puede tener pues, más largas las ramas y darme un poco más de profundidad. Se suele utilizar en cirugías de cuello y bocio, pero también la puedo utilizar, por ejemplo, para coger aponeurosis. Luego tenemos la pinza Adson. La Adson es la más delicadita, digámoslo así, de las pinzas que se utilizan para zonas superficiales. Esta Adson también puede ser sin dientes y con dientes, ¿no? Y vean que se diferencia de la anatómica en uno, porque es un poquito más corta de longitud, y lo otro es porque aquí en la parte distal terminan bien finitas, ¿no? Bien delgaditas, y al extremo pues se ve si tiene dientes, y si no tiene dientes tiene unas pequeñas estrías ahí, pero es bien reducido este diámetro de la punta, ¿no? A diferencia de la anatómica. Vamos a poner aquí la imagen donde se ven ambas, ¿no? Donde ven la anatómica tiene más diámetro que esta pinza Adson. Entonces, estas son pinzas de prehensión elásticas. Esta es la forma adecuada de coger la pinza. Esta de acá también se coge como un lápiz. Esta forma de aquí es una forma incorrecta. Es la forma en que muchos solemos coger la pinza cuando recién estamos empezando a manipular este tipo de instrumentos, ¿no? Pero es incorrecto. Y luego tenemos la sonda canalada, ¿no? Es el último instrumento de esta sección, de este cuadrante. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, bueno, ¿por qué se llama canalada? Porque esta parte distal o esta parte longitudinal tiene una forma de una canaleta, ¿no? Es como una V que está a lo largo de todo de la sonda. Entonces, por ejemplo, ¿dónde la puedo usar? Si yo estoy abriendo aponeurosis, pero no quiero lesionar algún órgano que esté por dentro, ¿no? Obviamente ya tengo una zona donde ingresé a la cavidad, pero tengo que seguir abriendo. Entonces, a través de ese orificio que ya tengo, puedo ingresar esta sonda, la parte de la que es acanalada, le ingreso y lo tracciono contra la aponeurosis. Entonces ya yo puedo cortar
la aponeurosis y sé que lo máximo que voy a llegar es hasta esta zona de la sonda, entonces no voy a lesionar órganos que están detrás de la sonda. Luego esta parte de la sondita que tiene como unas orejitas, lo puedo utilizar, por ejemplo, para en cirugías de frenillo, por ejemplo. Con esta cabecita yo elevo la lengua, la tracciono hacia la parte del paladar duro, ¿no? Y eso va a exponer muy bien el frenillo. Entonces ahí ya puedo cortar el frenillo. Aquí hay otros instrumentos de diéresis, como son las cizallas, el taladro, las sierras, ¿no? Que se utilizan en otras especialidades, como neurocirugía o traumatología, ¿no? Pero obviamente en mi mesita de mayo no me va a caber esto, ¿no es cierto? Pero son instrumentos que se utilizan para eso y que yo puedo tener en mi mesa de riñón. Ok, entonces esos son lo que corresponde a el primer cuadrante. Aquí les voy a poner el dibujito de la mesa de mayo. Y ahora vamos a ver lo que corresponde al cuadrante anterior izquierdo o de hemostasia. Entonces, de repente se les pone por ahí alguna pinza, ¿no? Y se les dice, bueno, dime cómo se llama la pinza, cuál es su función, a qué cuadrante pertenece, ¿no? Por ejemplo, anterior izquierdo o el cuadrante de hemostasia. Y bueno, algo más que quieras decir de la pinza, ¿no? De repente las características que tiene. Entonces, por eso deben saber qué pinza va en qué cuadrante, ¿ok? Vamos a ver ahora el siguiente cuadrante. Un ratito. Ya, entonces continuamos con el siguiente cuadrante. Aquí vamos a encontrar algunas de las pinzas de prensión continuas, ¿ya? Las pinzas de prensión continuas, como les dije, se llaman así porque ustedes las cierran y se va a quedar así fija, ¿no? Y esto se va a dar gracias a que tiene aquí una cremallera que ustedes presionan y se activa la cremallera. Y para volverlo a sacar o volverla a abrir, tienen que volver a presionar y se va a soltar la cremallera. Entonces van a tener siempre estos anillos, su cremallera, ¿no? Y las ramas que también van a tener sus peculiaridades. Eh, esas son básicamente las partes de estas pinzas. Entonces aquí en ese cuadrante de hemostasia, primero vamos a tener la pinza mosquito o pinza Halsted. Es una pinza pequeña, más o menos puede medir 12 centímetros, ¿no? Más o menos.
Puede ser curva en la parte final o recta, pero ambas son mosquito. Y la característica de esta pinza es que tiene estrías transversales, ¿no? En la parte de la rama, que van desde la punta hasta la base. Toda la rama tiene estrías transversales, ¿no? Y esta pincita me va a servir para poder coger o para poder obstruir, digámoslo así, un vaso de pequeño calibre, ¿no? Si yo quiero cortar un vaso de pequeño calibre, yo lo cojo con mi pinza mosquito para ocluirlo y luego le pongo una ligadura. Entonces, como es pequeña, me va a servir para eso. Si yo quiero ocluir un vaso más grande, tengo que usar una pinza más grande. Luego tenemos la pinza Kelly, que si ustedes las ven de lejos son muy similar, es muy similar a la mosquito, pero tiene algunas diferencias. En primera, que es un poco más grande, puede tener 2 o 3 centímetros de más de longitud. Y la otra diferencia es que las estrías van a ir desde la punta hasta el tercio medio, nada más. En cambio la otra, ¿se acuerdan? Iba hasta la base. Esta no, hasta el tercio medio nada más. También puede ser recta, también puede ser curva, pero ambas van a servir para ocluir vasos que pueden ser pequeños, pero también los de mediano calibre. Luego tengo la pinza acrile. La pinza acrile también por fuera se ve muy similar a la Kelly, son del mismo tamaño, pero aquí la pinza acrile va a tener las estrías hasta la base, ¿no? La Kelly hasta el tercio medio y la acrile hasta la base. Igual puede ser recta o puede ser curva. Y también me va a servir para ocluir vasitos de mediano calibre. Hasta aquí ninguna de las pinzas tiene dientes, ¿ok? Solo tienen estrías. Luego tengo la pinza Rochester Pean, ¿no? Más conocida como Pean, a secas. Es una pinza más larga, ¿no? Puede ir desde los 14 centímetros hasta un poquito más. La diferencia es que esta es un poquito más robusta que las anteriores, que la Acrylic, que la Kelly, es un poco más robusta y va a tener las estriaciones igual, ¿no? Que van desde la punta hasta la base. La diferencia es en la longitud de estas ramas, de las ramas proximales. Si ustedes ven aquí la pinza acrile, estas ramas casi es la misma altura que las distales, un poquito más. Pero aquí en la PEA, las ramas proximales son mucho más largas. Entonces, esta tampoco tiene dientes, pero sí estrías hasta la base. Como es más grande, esta me sirve para hacer la oclusión o la hemostasia de vasos más gruesos. Luego tenemos la pinza Crawford. La pinza Crawford también es una pinza hemostática, pero es la más larga. Es la más larga de todas estas. ¿Ok? Es la más larga, tanto en las ramas proximales como en las ramas distales, y me sirve para ocluir vasos mucho más grandes, ¿no? Este se usa bastante en cirugía vascular o cardiovascular para ocluir, por ejemplo, no sé, la cava, para ocluir la arteria pulmonar, por ejemplo, son arterias o vasos grandes. Luego tenemos la pinza Cherón, que es una pinza que se utiliza básicamente en ginecología, ¿no? Se utiliza cuando vamos a hacer curaciones vaginales. También se lo considera como hemostasia, pero su principal función no es específicamente hemostasia, ¿no? Más es como para coger tejidos y como que raspar un poco los tejidos, ¿no? Pero también puede hacer hemostasia. Ahora, cuando hablamos de hemostasia no significa que yo le pongo esta pinza, por ejemplo, tengo un vaso, yo cojo el vaso con esta pinza y significa que ya ocluí el vaso, no. O sea, me refiero a que no significa que con eso lo ocluyes de forma permanente.
Si tú lo sueltas, el vaso vuelve a abrirse, entonces vuelve a sangrar. Entonces, se conocen como hemostasia porque tú pinzas el vaso con estos instrumentos y el sangrado para, pero tú pues le tienes que colocar alguna sutura o algo más para que eso sea permanente. Luego tenemos la pinza mixter, también conocida como cístico, o también conocida como codito, por la forma que tiene, ¿no? Es como una forma redondeada en la parte del ángulo, ¿no? Sirve para ocluir las arterias císticas, por eso se le da ese nombre, ¿no? Pero también sirve un poco para disecar en profundidad, porque tienen estas ramas bastante largas, las ramas proximales son bastante largas. Si ustedes la ponen en la mano, miren el tamaño que tiene la pinza. Si yo pongo, por ejemplo, aquí sobre la mano una Kelly, la Kelly me va a quedar de este tamaño. Algo así, ¿no? Para que más o menos comparen un poco los tamaños. Luego tengo la pinza Kocher. Esta pinza, si vemos nuevamente, ninguna de las pinzas tenía dientes. Todas tienen estrías o algo más, pero ninguna tiene dientes. En cambio la Kocher, aquí sí, tiene unos pequeños dientecitos en la parte distal. Si ustedes ven aquí. Aquí tiene los dientes, aquí y aquí, ¿no? Puede ser recta, puede ser curva. También tiene estrías hasta la base, pero su principal característica, cómo la van a diferenciar, es porque tiene esos dientecitos en la parte distal. Entonces, si bien es cierto, también es una pinza hemostática, esta no la voy a poder utilizar para ocluir vasos, ¿no? Porque si yo justo cojo el vaso con el diente, lo rompo, ¿no? Entonces persiste el sangrado. Entonces, va a ser hemostasia, pero para estructuras fuertes, ¿no? Como por ejemplo aponeurosis. Entonces, a veces la aponeurosis puede estar sangrando, entonces yo lo cojo con esta pinza y puedo detener el sangrado. O puedo cogerla para ocluir algunos órganos que voy a sacar al final, ¿no? Porque estos dientecitos pueden hacer daño. Ya, entonces, hasta ahí teníamos las pinzas que corresponden al cuadrante de hemostasia, ¿no? Todas las que están aquí. Ahora vamos a ver las que corresponden al cuadrante de tracción, prensión y separación, que está en el posterior izquierdo. Entonces aquí tenemos primero la pinza Backaus. La pinza Backaus, o también conocida como pinza de campo, es una pinza que en la parte final, cuando ustedes cierran la pinza, se forma aquí como una pequeña, como un semicírculo, ¿no? Aquí tiene la parte derecha del círculo y aquí la parte izquierda. Entonces, cuando ustedes lo cierran, forma un semicírculo casi perfecto. Entonces, ¿por qué se llama pinza de campo? Porque me sirve justamente eh, para unir los campos o coger los campos y evitar que se muevan durante la cirugía. También puedo jalar alguna que otra estructura, pero estructuras que sean gruesas, ¿no? Porque como esto es puntiagudo, por ejemplo, no puedo coger intestino con esto, ¿no? Porque lo puedo lesionar. Luego tenemos esta pinza que se llama pinza de tipo Alice. Su característica es que tiene aquí como unas ramitas dentadas, ¿no? Tiene aquí como 3 o 4 dientecitos y este lado también tiene 3 o 4 dientecitos. Cerrada se ve así. Esta me va a servir pues para traccionar, por ejemplo, aponeurosis, ¿no? A veces cojo con esta la aponeurosis, la tracciono y eso no se va a soltar porque tiene una buena prensión. Son
algo largas, ¿no? Son casi del tamaño, por ejemplo, em, de la perdón, de la mixter, por ejemplo, de ese tamaño. Entonces, la Alice, la otra es la Bake y la otra es la Fester, son casi similares. La Fester un poquito más larga, pero la Bake y la Alice son casi del mismo tamaño. Entonces, si ustedes ven aquí, se ha puesto justo sobre la mano para que vean el tamaño. Entonces, la Bake es similar a la Alice, me sirve para traccionar, son atraumáticas en teoría son atraumáticas. Pero cuando tú las cierras, forman aquí como una canastilla, ¿no? Y acá tienen unas fenestras en cada lado. Entonces forman una canastilla y me permite sujetar estructuras como el apéndice, como el intestino, el estómago, trompas uterinas, por ejemplo, ¿no? Son largas también, como ven aquí en la imagen. Entonces, ¿por qué le digo en teoría son atraumáticas? Porque igual si yo cojo un tejido delicado con esto, lo puedo lesionar, ¿no? Por ejemplo, intestino de, eh, no sé, lactantes, por ejemplo, ¿no? Se puede lesionar con esto, se puede cortar incluso. Pero si es de adultos, que ya el tejido está bien formadito, bien desarrollado, es más grueso, pues no le va a pasar nada, ¿no? Siempre y cuando obviamente no la tenga pues horas de horas ahí, ¿no? Entonces la otra pinza que tenemos aquí es la pinza de Fester. Se escribe Foster, pero se pronuncia Fester. También se le conoce como pinza de aro o pinza de anillos, porque en la parte distal, pues justamente tiene unos aros, ¿no? Con unas fenestras y unas estrías alrededor o en toda la longitud del arique. También es larga, también puede ser curva como esta, o recta como la que está acá. Igual sirve para coger alguna estructura y poder traccionarla, ¿no? Sin dañarla. También es atraumática. A veces también la solemos utilizar para hacer la asepsia de la piel. O sea, cogemos las gasas con esta pinza y hacemos la asepsia. Esas eran las pinzas de prensión o de tracción. Luego tenemos las pinzas, perdón, los separadores. Los separadores hay de diferentes tipos. Hay algunos que son manuales, quiere decir que el ayudante tiene que manejarlos, ¿no? O sea, el ayudante con este separador va a movilizar las paredes abdominales, por ejemplo. Entonces, siempre va a necesitar que alguien los manipule. Tenemos, por ejemplo, el separador de Farabio, que son estos de aquí, tienen esta forma como una L, ¿no? A ambos lados, y siempre suelen venir así de a dos como acá o a dos como acá. Entonces sirven para separar estructuras superficiales, por ejemplo, piel, tejido celular subcutáneo. A veces aponeurosis, si la pared abdominal es delgada, pero si tienen una gran cantidad de grasa, entonces no, solamente me queda hasta tejido celular subcutáneo. Hay de diferentes tamaños también, ¿no? Y diferentes grosores. Luego tenemos la valva de Diver, que también se le conoce como valva semilunar, justamente por la forma que tiene, ¿no? La parte distal forma aquí una semiluna. También tiene diferentes tamaños, como vemos, esta es una pequeña y esta es una más grande. Más grande porque necesito de repente más profundidad, ¿no? Esta es la valva maleable. Como su nombre lo dice, yo la puedo malear a mi gusto o a mi comodidad, ¿no? Dependiendo de la zona que yo tengo que separar o dependiendo de la profundidad. Entonces, por eso aquí ustedes ven diferentes zonas, que es como que un lugar donde se ha doblado. También va a tener diferentes grosores, si ven aquí es más delgada que esta de acá. Luego tenemos los separadores de Richardson,
Son separadores que se utilizan también para profundidad, como ven aquí también es similar como una forma de L, pero esta parte que es horizontal es mucho más larga, ¿no? A diferencia de los Faraday, que eran pequeñas, los Richardson son más largas, por lo tanto te ayuda a separar más profundo. Luego tenemos este separador de Cushing, que es, al contrario, es el separador más pequeñito que hay, ¿no? Igual tiene diferentes tamaños, pero miren lo pequeño que es, 8 milímetros, máximo pues 18 o 2 o 20 milímetros, ¿no? Entonces son separadores finitos que se utilizan para, usualmente para separar vasos o alguna estructura pequeña. Por ejemplo, si yo estoy disecando alrededor del vaso y quiero separarlo, yo no lo puedo coger con una pinza, ¿no? O si lo cojo con una pinza tiene que ser muy finito y muy poco el tiempo que lo voy a coger, porque si lo cojo muy brusco se puede romper el vaso. Entonces, para evitar eso, yo puedo usar estos separadores. Aquí hay otras imágenes de los separadores, ¿no? Aquí estos de arriba son los Faraday, estos de abajo son los Richardson, que pueden ser así como los vieron acá, de solamente un extremo, o como se ve aquí, ¿no? Ambos extremos tienen la parte que separa. Este de aquí es un Maggie Collins, que tiene aquí como una bifurcación. Tiene como una bifurcación aquí que ayuda también a separar. Estos de aquí son separadores ya un poquito más especializados, que no se utilizan en cirugía, no se utilizan en otras especialidades. Y estos son los otros tipos de separadores, que son los autoestáticos, que significa que ya el ayudante, o va a permitir que el ayudante tenga su mano libre. Lo que se hace es colocar el separador, ¿no? Se lo manipula para que abra la cavidad con cierta... y luego se suelta. Y el separador va a quedarse fijo, separando donde lo hemos dejado. Entonces, también tiene algunas cremalleras por ahí que son lo que se utiliza para hacer este tipo de mecanismo, pero es muy práctico para cirugías largas, donde se necesita pues una buena exposición. Y lo último que tenemos en este cuadrante son la succión y aspiración, ¿no? La aspiración se va a dar gracias a, o a través de algunas cánulas. Tenemos diferentes tipos como la Adson, la Yankauer y la Fraser, ¿no? La cánula de Yankauer es la que más se utiliza en cirugía abdominal, como la ven aquí, es un poquito gruesa, es un poquito brusca, ¿no? Pero la aspiración se da a través de la parte distal. Hay otra que tenemos que es la Adson, que tiene como que dos componentes, ¿no? Una cánula, la principal, que tiene la aspiración casi en la parte distal, y sobre esta vamos a colocar un capuchón, que vendría a ser el de acá, que tiene como unos orificios que van más desde la punta hasta casi la parte medial del capuchón. Entonces, a través de eso también se puede aspirar. Es un poco más delicada que la La Frazier es la más delicada, la más pequeñita. Esta se utiliza para cirugías pequeñas como cirugía de cabeza y cuello o como neurocirugía, porque es mucho más fina, ¿no? Y la succión, o sea, la potencia de la succión es menos. Entonces, eso evita pues que pueda haber algún tipo de lesión por ahí de repente, ¿no? Inadvertida. Esta, por ejemplo, es recta, y la Yankauer suele ser curva, pero también puede ser recta. La Frazier también es recta.
Luego tenemos los instrumentos que pertenecen al cuadrante de síntesis, ¿no? Habíamos dicho que aquí están básicamente los instrumentos que me van a servir para hacer mi sutura. Entonces, el portaagujas, las pinzas, o los hilos y las suturas, ¿no? Antes se utilizaban unas agujas que venían así, solas, y estas se podían reutilizar, ¿no? Se reesterilizaban y se utilizaban nuevamente. Se le enhebraba la sutura y así se podía utilizar, ¿no? Pero ahora ya esto ya no se utiliza, ¿no? Ya las suturas vienen preparadas, ¿no? La aguja prácticamente adherida a la sutura y empaquetadas, ¿no? Con un tiempo de expiración. Cada sutura tiene características peculiares, ¿no? Eh, tanto del material de la sutura, por ejemplo, puede ser catwood, puede ser poliglactine o conocido como vicryl, puede ser seda negra o prolene. El nombre viene en relación al material de la sutura. Luego vamos a tener el número de grosor, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Cuanto más número tiene, significa que es menos grueso. O sea, un 7 ceros es más delgada que un 3 ceros. Luego tenemos la aguja que presenta. La aguja también va a tener algunas características. La punta de la aguja puede ser roma para que haga menos lesión, o puede ser cortante. Por ejemplo, las cortantes siempre se utilizan en piel, ¿no? Si yo quiero suturar piel, no puedo usar una aguja redonda porque eh, no voy a poder atravesar la piel. Lo voy a hacer, sí, pero con mucha dificultad. Entonces, fácilmente. Entonces, en piel se utiliza una aguja cortante. Lo otro es que el tamaño de la aguja también puede variar. Hay agujas que tienen un tamaño de 13 milímetros, así, ¿no? Va aumentando hasta 20, 25, etc. La curvatura también, hay unas agujas que tienen, no sé, 3/4 del círculo, hay otras que tienen solamente un semicírculo. Entonces, todo eso está aquí detallado en el empaque de la sutura. Y obviamente cada cirujano pues tiene que ir escogiendo según sus necesidades. Luego tenemos el portaagujas. El portaagujas hay diferentes tipos, pero la característica del portaagujas es que si ustedes ven, por ejemplo, ustedes deben tener ahí en su material un portaagujas y una Kelly. Entonces, si ustedes cogen la aguja con la Kelly, va a ver que si tratan de pasar alguna estructura, esta aguja se va como que mover, ¿no? Como que va a temblar, va a palanquear. En cambio, si ustedes lo cogen con el portaagujas, la aguja se queda fija, ¿no? Ustedes pasan alguna estructura y va a estar fija la aguja. A menos que la estructura pues sea, no sé, algo muy, muy fuerte, muy grueso, muy duro. Entonces ahí sí, de repente se les mueve la aguja. Pero si no, la aguja va a estar fija. Entonces, esa es la característica del portaagujas. Van a diferenciarse un poco con las puntas. Hay algunos que son así lisos, como este y este de acá. Hay otros que tienen algunas pequeñas estrías y con una fenestra al centro. Y hay otros que tienen una pequeña fenestra, pero liso alrededor, ¿no? Entonces, hay de diferentes tamaños. Miren, este es pequeño y este tiene las ramas más largas. Con este se trabaja en cavidades profundas. Y este de aquí es un portahojas especial que se conoce como Castro Viejo. Es el que se utiliza para suturas pequeñas, de 7 ceros, 8 ceros, 6 ceros. ¿No? ¿Por qué? Porque te da mayor maniobrabilidad de la muñeca, ¿no? Este usan bastante en sutura vascular o oftalmología también, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo se debe coger una pinza de prensión continua. Eh, el pulgar en uno de los aros, el cuarto dedo en el otro aro, el tercer dedo como apoyo y el primer dedo como sobre las ramas para poder direccionar la pinza.
Muy bien, entonces eso es en cuanto a los cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes, los 4 cuadrantes, recuerdan, eso es lo que se les va a preguntar, características igualmente de las pinzas, ¿no? Entonces, a ver, vayan revisándolo y en unos 5 minutos comenzamos con lo que es la parte de la paroscopía. Doctor, una pregunta. ¿Siempre se va a mostrar así la mesa de Bayo en esas, o sea, en esa dirección que está diéresis? Porque estoy viendo en internet justo para ubicarme bien en los cuadrantes y la diéresis sale al costado, donde dice hemostasia. Eso, entonces me genera duda eso. ¿O siempre se va a presentar así? Como les dije al inicio, hay varias formas de poder organizar la mesa de mayo. Como les dije, las enfermeras tienen una forma, que es la que siempre ellas utilizan, pero que esta es la que les estamos presentando a ustedes para que pudieran organizarse de una forma más fácil, ¿no? Como, digamos, siguiendo las agujas del reloj, ¿no? Comenzamos con la diéresis, porque eso es lo que vamos a utilizar al inicio de la cirugía. Luego vamos avanzando, ¿no? Seguimos como que en forma horaria, la hemostasia cuando quiero parar algún sangrado, X, y seguimos con los instrumentos de prensión o de tracción, ¿no? Para jalar estructuras. Y finalizamos con el cierre, ¿no? El cierre de la aponeurosis o cierre de la piel, y vendría a ser este el cuadrante final. Entonces, esta es la disposición que se les está presentando, digamos, aquí en el curso, para que se les haga más fácil el organizarse una mesa. Pero como les dije, Ya, hay diferentes formas. ya, doctor, está claro, gracias.